experta en inteligencia emocional aplicada para la empresa y soy de Florida, Estados Unidos. Hola, soy Alberto Lozano de Barcelona, soy experto en desarrollo personal y liderazgo. Hola, yo soy Esteban Cuellar, soy el moderador del equipo y soy especialista en coaching corporativo. En el día de hoy vamos a estar hablando de coaching corporativo y cómo todas nuestras destrezas pueden ser utilizadas para el mejoramiento de tu empresa. Sí, vamos a aportar cada uno nuestro punto de vista, nuestra experiencia para debatir y compartir conocimientos sobre cómo podemos ayudar a las empresas, cómo podemos ayudar a las corporaciones a que saquen los mejores recursos de sus trabajadores y de sus líderes. Hoy tenemos el placer de tener a Alberto Lozano, que es especialista en desarrollo organizacional, y yo lo que quiero plantear es un poco la forma como yo trabajo dentro de una organización que se constituye de varios equipos y es juntando a todas las personas. Digamos que esto sería como una diferencia entre coaching corporativo y coaching ejecutivo, como yo lo entiendo, que sería, en vez de estar haciéndole a un ejecutivo ciertas preguntas sobre su vida, sobre su trabajo, sobre sus habilidades para hablar en público o sobre cómo resuelve problemas o motiva a sus equipos, el coaching corporativo lo que hace es trabajar con todos a la misma vez. Pero la metodología de coaching que yo utilizo es la del diálogo y la discusión. Por tanto, nosotros queremos hacer aquí hoy una demostración de cómo hacer ese diálogo y esa discusión en la organización. Pero Alberto nos va a hablar de la personalidad individual y grupal desde el marco del enneagrama, que trabaja la personalidad, y Lidia Bocchetti nos va a hablar de la inteligencia emocional del liderazgo. Entonces, según esta metodología, si queréis empezar ya, sí, cada cual... a mí me gustaría recalcar que es muy importante sacar la mejor parte, el mejor significado de lo que es el desarrollo de la personalidad de uno mismo, porque sí que es cierto que a nivel sistémico todos funcionamos formando parte de algo superior, y es evidente que esa interacción saca más rendimiento a una empresa, pero no hay que olvidar que cada persona tiene sus propias circunstancias personales, familiares, y eso influye en el rendimiento, y eso los que habéis trabajado en empresas supongo que estáis de acuerdo conmigo en ello, ¿no? Entonces es importante, y yo cuando empiezo a trabajar con empresas y con grupos, el primer paso es la toma de contacto con cada individuo como es. Cada individuo tiene su mundo, tiene su construcción de la realidad, y hay que conocerla para saber cómo puede interactuar con los demás, cómo se interrelaciona con los demás y además con él mismo, que casi es más importante que con los demás, ¿no? Porque a medida que te vas conociendo y vas tomando contacto con tus propios potenciales y tu propia idea de cómo recibes los estímulos externos, puedes comunicarte con los demás, y no hay un impedimento, ¿no?, para ello. ¿Qué pensáis sobre esto vosotros? Bueno, la metodología, si queréis empezar ya, es simplemente que cada persona da su opinión, los demás no le pueden interrumpir, es decir, primero habla él, nosotros no lo hemos interrumpido, hablaría ella sobre su opinión al respecto y luego hablaría yo, y solamente después pasaríamos a la discusión productiva, donde se puede interrumpir, se puede uno intentar, digamos, mejorar el discurso del otro, etcétera. Pero ahora estamos en la fase de lo que sería el diálogo, donde cada cual da su manera como ve la situación. Entonces ahora sí le tocaría a ella, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de la inteligencia emocional aplicada en las empresas. Específicamente, como nos estaba diciendo él, es importante que ese líder tenga esta inteligencia emocional. Comienza desde el líder. Inclusive Daniel Goleman hizo un estudio de los mejores líderes y determinó cuáles eran los 5 aspectos importantes que debía tener un líder para ser un buen empresario o un buen líder. Él descubrió que no necesariamente los mejores líderes son los que conocen el campo que están trabajando, sino aquellos que tienen inteligencia emocional. Y dentro del proceso de la inteligencia emocional, él entiende que cada líder debe tener 3 aspectos que son intrapersonales y 2 aspectos que son interpersonales. Cuando hablamos de aspectos intrapersonales, estamos hablando de aspectos del líder para con sí mismo. Ahí tenemos 3. Lo primero es el autoconocimiento, que este líder se conozca a sí mismo y que pueda determinar
cómo se siente y cómo se va a enfrentar a diferentes situaciones. El consimismo, que evalúe sus emociones, sus pensamientos y que sepa qué va a suceder con él si se enfrenta a una situación en particular. Autoconocimiento. Tenemos la automotivación, que es esta motivación que sale desde adentro, que lo motiva a él a hacer lo que tiene que hacer, independientemente de lo que esté pasando a su alrededor, porque se sabe que si el líder está a cargo de una empresa es porque le gusta el trabajo que hace, porque está trabajando en pro de la empresa y ese beneficio también repercute directamente sobre él, porque él va a estar siéndose beneficiado del éxito de esa empresa. Tenemos autoconocimiento, tenemos automotivación y el autocontrol. ¿Qué emociones tiene que manejar de forma inteligente para que pueda tener control dependiendo de las diferentes situaciones en las cuales se enfrente? Se sabe que todo líder está expuesto a unas emociones que pueden hacerle llevar a tomar decisiones equivocadas. Por eso el autocontrol es necesario que sea bastante sujeto a este líder para que el líder pueda, antes de tomar una decisión, detenerse, pensar, reaccionar de forma inteligente, controlar esas emociones para que esa decisión sea inteligente. Estos son 3 aspectos intrapersonales. Y los 2 aspectos interpersonales tienen que ver con la empatía, la habilidad que tiene este líder de ponerse en la posición de los demás y que los demás vean que él es una persona considerada con ellos, que pueda conocer cómo sienten, cómo piensan las personas que les rodean y que esas personas que les rodean se sientan bien porque ese líder es empático para con ellos. Y el 5.º aspecto son las relaciones interpersonales, estas relaciones sociales, habilidades sociales que tiene que tener este líder, porque definitivamente estamos trabajando en un grupo y dentro del grupo, el grupo consta de diferentes personas y tenemos que tener estas habilidades sociales dentro de las cuales está el liderato. O sea, las personas que están alrededor de ese líder tienen que reconocer que él es líder, que a él hay que seguir y que tiene las cualidades necesarias para dirigir esta empresa, para que esta empresa sea exitosa, que es lo que se está buscando. Muy bien. Ahora vamos a seguir con el diálogo. Digamos que ahora yo daré mi opinión sobre el liderazgo dentro de la organización y luego ya me podéis interrumpir y podemos crear ese diálogo en el cual el pensamiento de todos juntos en una discusión productiva lo que suele hacer es que hace que el pensamiento se vuelva mejor, se vuelva más creativo, más inteligente, ¿no? Se crea más inteligencia en la organización, ¿no? Muy bien. Porque, bueno, la suma de los individuos, o sea, el trabajo en equipo, la comunicación, cuando se genera este tipo de compartir y de manera reflexiva, lo que conseguimos es que una idea se vuelva más rica y se vuelva más evolucionada, ¿no? Entonces, con respecto a la organización y a lo que ha dicho ella, a mí lo que me viene es que un buen equipo está constituido de individuos y a su vez está la empresa como identidad de la empresa y la identidad de cada uno de los individuos del equipo. Entonces, el objetivo del coaching que yo practico, que viene de la línea de Peter Senge de Harvard, que yo tuve un maestro que estudió con él y me lo enseñó a mí en Barcelona, lo que dice es, hace la metáfora de una flecha donde cada uno va en una diferente dirección, lo que genera es una pérdida energética. Entonces lo que ha de conseguir el líder o el coach corporativo ayudando a ese líder es que todas las flechas vayan en la misma dirección. Entonces es como que no tirar uno para un lado y otro para otro, sino que al tirar todos hacia el mismo pues tenemos más fuerza y tenemos más que la suma de las partes, ¿no? Quiere decir que un equipo de 10 personas sumaría no 10, sino que podría sumar 100. De la otra forma no sumaría 10, podría sumar menos 1. Exacto. Entonces, lo que hay en una organización, según este modelo, es la visión de cada individuo y la compartida. Un buen líder ha de ser capaz de ayudar a todos los individuos, de alguna forma, a compartir la visión compartida,
de manera que estén trabajando todos a la una. Bien. Y de momento hasta aquí Bien. la metodología Bien. del diálogo y la discusión. Ahora ya me pueden interrumpir y podemos Bien. mejorar estas ideas entre los tres, que es un poco la dinámica que hacemos en los equipos. Genial. En la organización. Me gustaría complementar, ¿no?, la idea de Esteban con el autoconocimiento que hablaba Lidia, con la herramienta, sabes que trabajo hace más de 10 años con un modelo de clasificación de la personalidad, que empezó siendo algo esotérico por el desconocimiento más que nada, pero que ahora mismo se está utilizando mucho en educación y en empresas, que es el eneagrama. Es una clasificación en 9 tipos de personalidades, que se ha estudiado, que además la sociedad se divide en esta clasificación de 9 personas, 9 eneatipos que llamamos, y que vienen dadas normalmente por la pauta infantil. A medida que vamos creciendo nos vamos acostumbrando a unas limitaciones, a unos inputs que nos llegan de la familia, del exterior, de la educación, y eso nos condiciona hacia unas habilidades en concreto a desempeñar en nuestra vida. Nos marca de tal modo que en la adolescencia creamos una coraza, que le decimos el ego o la personalidad en algunas disciplinas, que tiene una tendencia automática a comportarse de tal modo, de manera continua, ¿sí? Y muchas veces de manera inconsciente. Eso en algunos aspectos de la vida es limitante, pero en otros aspectos es muy potenciador. Porque en una empresa, por ejemplo, conocer el perfeccionismo del 1 es genial para poder sacar los mayores recursos de esta persona. O la creatividad del 4, que sería el romántico que decimos en el eneagrama, o la proactividad y la determinación del 3, ¿no?, que es una persona enfocada en el triunfo, ¿no? Así hasta los 9 tipos de personalidad que ayudan a enclavar a cada miembro del equipo en el rol que le toca en función de las habilidades que tiene más potenciadas precisamente desde la infancia, ¿no? Y esa persona lo sabe o las tiene ocultas, y el líder, que es la persona que tiene que hacer el trabajo de conocimiento, de desarrollo del equipo, ayuda a aflorar, ¿no? De esta manera los equipos se hacen mucho más efectivos y más productivos. Pues siempre es importante que cuando estemos trabajando en un grupo, que este supervisor tenga la habilidad de poder compartir con todos sus compañeros, conocer los tipos de personalidad que tienen, y que de esta forma pueda sacar los mejores recursos de cada uno de ellos, Claro. y que los pueda ubicar en el lugar apropiado, porque yo sé que dentro de una empresa hay diferentes lugares, y no vamos a tener a una persona perfeccionista en un lugar donde no hace falta esa perfección, pero si hay un lugar específico dentro de la empresa que es necesario que sea una persona perfeccionista, a esa persona la vamos a colocar en ese lugar. Yo siempre, cuando voy a las empresas, veo a esta recepcionista que quizás no tiene las mejores habilidades sociales para atender al público, y yo digo, pero ¿por qué tienen a esta joven en este lugar? Cuando se supone que la recepcionista, que es la que atiende al cliente, sea una persona excelente en habilidades sociales, que sea muy amable, que sea muy simpática. Y a lo mejor la persona más simpática la tienen en la parte de atrás, donde nadie la ve. O sea, tenemos que utilizar los recursos y colocarlos en el lugar perfecto. Claro, exactamente. Es que es importante que el que dirige la empresa conozca los talentos de su personal. Si no, es que la empresa no es que no produzca, es que a veces es desproductiva, es decir, que pierde dinero o haces más esfuerzos de lo necesario por intentar llegar hasta su objetivo, ¿eh? Otro de los autores con los que yo trabajo es Ken Blanchard, que es uno de los referentes de liderazgo en el mundo entero, y él habla de liderazgo situacional, que quiere decir eso, ¿no?, que cuando una persona es nueva en la empresa, a lo mejor no hay que hacerle tanto coaching, sino darle más información para que se forme y que sepa lo que tiene que hacer o cómo hacer. Y luego hay otra fase que ya, con gente que tiene más experiencia, ya le haces coaching, porque ya ellos saben más que tú lo que está pasando ahí fuera, ¿no?, y están en contacto con el cliente y demás. Y luego está el mentor, ¿no?, que es otra figura, otro rol que puede desarrollar el líder para poder enseñar con su experiencia, ¿no? Y en ese sentido, también quiero decir que lo que nos encontramos en las empresas a veces son que entre varias personas tienen un conflicto interpersonal. Y aquí jugaría un poco tú conoces los dos conocéis, que sois trainers de PNL los dos, que el mapa no es el territorio, ¿no? Y que en ese caso
Se trata de no de ver un conflicto como algo malo, sino generar este diálogo y esta discusión para que se vuelva algo productivo, ¿no? Igual que en las ventas, una objeción hemos de poder convertirlo en un cierre, en una venta. ¿Por qué generar un drama de eso? Sino si es información y es un intercambio, y muchas veces alguien te pone una objeción y si la utilizas bien, se convierte automáticamente en algo productivo, ¿no? Mira, definitivamente dentro de una empresa hace falta un plan de adiestramiento. No es tan solo cómo trabajar con el producto, cómo trabajar con la venta, es cómo trabajar con todas esas personas que están ahí, que son personas talentosas, pero como decía Alberto, traen ya quizás situaciones y hay que tener destrezas de manejo de conflicto, destrezas de comunicación. El eneagrama, que es súper importante que lo conozca. El detalle de lo que nos da la luz de la neurolingüística, que nos puede ayudar a poder trabajar con cada una de las personas y alcanzar nuestras metas. Realmente son muchos tipos de personas, ¿verdad? Claro, claro. Siempre hablamos de la metáfora aquella de es mejor enseñar a pescar que no llevar directamente el pescado, ¿no? Antiguamente puede que sí, afortunadamente hoy día el empresario accede más a estas herramientas para formarse él, conocerse a sí mismo y ayudar al equipo a que todo funcione en armonía, crear estas sinergias que son necesarias porque venimos todos de fábrica, todos traemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Si queréis ahora explico un poquito las virtudes de todas las personalidades que engloban el eneagrama. Interesante. ¿Podrías decir, a ver, si una organización también podrías tener un número? O sea, es decir, la organización completa. Sí, por cierto. ¿Sí? Claro, cada equipo crea un organismo nuevo y cada organismo también tiene su caracterización en función de su comportamiento, e incluso las empresas se pueden englobar y los países. Hay comunidades, Estados Unidos se dice que es un eneatipo 6. Un 6. Sí, porque son más ¿Y qué es un proactivos. El 6 en el eneagrama, en la parte oculta, en la sombra, se dice que es la persona cobarde. Porque su mayor sentimiento, su mayor emoción que más le domina es el miedo. Sin embargo, crean un sentimiento de fidelidad entre todos los miembros, de lealtad entre unos y otros para autoprotegerse, para sentirse todos protegidos entre sí, ¿no? Y la cohesión hace que todo el mundo se sienta, en cierto modo, en complicidad y se puedan defender al unísono. Que necesitan un líder, como está pasando, vemos en Estados Unidos, que necesitan un líder carismático para tener un sentido, pero el sentimiento nacional es el del miedo. Luego tienen otra contrapartida que sería lo que decimos la contrafobia, ¿no? Que antes es aquel refrán que se dice de antes, ante un buen ataque, la mejor defensa es un buen ataque. Antes de que me digan nada, yo por neurosis mental ataco antes de que me agredan, ¿no? Que ese es el carisma que sacamos de los Estados Unidos, ¿no? El gran policía internacional, antes de que haya nada complicado, voy yo y soluciono los problemas de los demás, ¿no? Que sería el 6. Cada comunidad tiene su eneatipo como cada organización. Y cuéntanos de las personalidades. ¿Qué debe saber un supervisor en cuanto al tipo de personalidad con el cual está trabajando en una empresa? Bueno, esto sería un trabajo personal, individual, de trato humano, uno por uno, porque todos, como digo antes, traemos cosas de casa y normalmente es una consecuencia de cómo ha estado evolucionando mi personalidad desde la niñez. A las empresas se le da esta herramienta y se intenta localizar en qué tipo se localiza cada persona, se engloba cada persona. Son 9 eneatipos, están divididos en 3 triadas, tú las conoces bien, ¿no? Estamos dominados cada uno por un centro que nos impulsa, nuestro centro motor, aunque tenemos los 3, el de la racionalidad, que es el de la mente, el cerebro, tenemos el de la emoción, el del corazón, la del corazón, y tenemos el instintivo, que es la parte visceral y la parte sexual. Esos 3 motores nos están cada día moviendo hacia un objetivo, hacia un target, pero hay uno que nos domina más que el otro, y eso es normal, sucede siempre, y sobre todo desde la niñez, que es cuando más lo notamos. Nos mueve más la emocionalidad, nos mueve más la intelectualidad, nos mueve más el instinto, para según a qué cosas nos dirigimos. Y hay una división de 3 grupos de 3, ¿no? Tenemos entre los instintivos, tenemos el 8, el 9 y el 1. Empiezo por el 1, empiezo por orden, que es el último de los instintivos, que es el que de pequeño ha sentido una represión
muy importante porque ha tenido unos padres quizá muy autoritarios, con mucho sentido de la justicia y mucha disciplina en el hogar, y son personas que no pueden demostrar su propia libertad emocional, ni su propia libertad mental, ni su propia libertad de autonomía. Y tienen una serie de tabúes y tienen una serie de reglamentos muy estrictos. El uno. Se crea una persona perfeccionista. Okay. ¿Sí? Que sería una persona que está sometida al impulso de la ira reprimida. No la puede manifestar porque no está bien visto en la sociedad, en la familia, manifestar la ira, la rabia, ¿no? De ahí viene esa autoexigencia, ese autocontrol que hace, como todos sabéis, por la ley de la proyección, que lo reflejemos en los demás, y todo el mundo es imperfecto, todo el mundo es incorrecto, me voy toda la vida intentando corregir a los demás. Bien. De ahí viene el perfeccionismo. Esto en un extremo se convierte en un TOC, una persona obsesiva compulsiva. El 2, que es el primero de los emocionales, ha tenido un problema de disfunción con el amor, se ha sentido poco amada, o al menos ha recibido la señal del amor distorsionada, no me han querido lo suficiente, y se ha tenido que portar bien para acceder al cariño de los padres. Y entonces es la persona que se dedica a ayudar continuamente a la gente, a entregarse en cuerpo y alma a los demás. El sentido de la bondad absoluta, me paso la vida ayudando. Sin embargo, tenemos una sombra, como todo, como dijo Jung, toda la luz tiene su sombra, que es cuando la persona no se siente correspondida por esta ayuda a los demás, siente la frustración, evidentemente. Nadie es como yo, de buena persona, nadie me corresponde, nadie me vuelve a querer, me recuerda a la infancia, y acabo dolida o dolido. Digo dolida porque normalmente son mujeres, es la mayoría, por el orgullo, que sería la fijación, que dice Claudio Naranjo en este tema, que es la pasión, que sería el orgullo. El 3, que es el nuclear de los emocionales, es el, como he dicho antes, es el enfocado al triunfo, al éxito. Y también ha tenido una distorsión en la falta de amor, pero más enfocada hacia el hacer o el conseguir, ¿sí? Ha notado que se le veía más en la familia, o se le quería más si conseguía grandes cosas. Y entonces eso crea esa mecánica de cuanto mejores cosas hago, más me quieren, ¿vale? Eso me persigue toda la vida, ¿ok? Éxitos, títulos, la mejor mujer, el mejor marido, el mejor coche, la mejor casa, y eso se convierte en una artificialidad, es una máscara absoluta. Sí que va a ser el triunfador, que decimos en el enneagrama, es la persona que le puedes encargar un proyecto que te lo va a cumplir, lo va a llevar a término y lo va a cumplir, es ideal para la consecución. Sin embargo, será el vanidoso de turno, la persona que... A costa de los demás, a algunas ocasiones. Claro, es una persona que no tiene ningún problema en manipular ni en pisotear a otros por sacar rendimiento, por sacar beneficio. Con tal de conseguir lo que quiere. Exacto. Claro, Exacto. y luego esas tiranteces y esos conflictos, como que yo te bajo, yo subo, son cosas un poco... Claro, un 3 no puede convivir con otros 3. En una empresa es un error poner otro 3 en un departamento junto a otro 3. Es una competencia absolutamente salvaje. Los dos famosos bueyes machos. Porque tú no los puedes tener los dos juntos porque entonces saben que va a buscar un gran problema dentro de la empresa. Y es gente que siempre tiene conflicto y está en continua discusión y pelea por ver cuál es el que lo hace mejor. Entonces, en ese caso lo que se recomienda es mover a cada uno en un lugar para que cada cual se pueda defender por sí mismo y pueda ejercer su función. Porque cuando se topan los dos iguales, chocan. Entonces, no solamente chocan ellos dos, sino que afectan el equipo que está alrededor. Y el equipo que está alrededor deja de visualizar o enfocarse en la meta que es común en el equipo y empiezan entonces a hablar a sus espaldas y dejan de enfocarse en lo que es el objetivo de la empresa y comienzan a hacer información y a hablar y qué ha pasado hoy y en qué quedó hoy y qué va a pasar mañana. Entonces desliga lo que es la concentración del fin de la empresa y se vuelve muy personal. ¿Y qué podría hacer el líder en ese caso para...? En mi recomendación, como lo hemos hablado, si hay dos personas demasiado fuertes que no pueden estar juntas, entonces hay que reubicarlas en lugares donde ellas puedan estar con otros tipos de personalidades que sean mucho más afín a su tipo de personalidad. Y esa es la tarea del líder, ¿no? La tarea del líder generalmente es recursos humanos, que son quienes trabajan directamente con personal. La gente de recursos humanos debe tener este conocimiento. Lo que me preocupa es que en ocasiones
las universidades no brindan el conocimiento que tú estás dando. Entonces, salen con mucho conocimiento, pero en cuestión de relaciones interpersonales y manejo de personal, carecen de este tipo de conocimiento que es tan vital. A otros profesionales externos. En ese caso, nos contratan a nosotros. Es que a veces contratan una serie de profesionales que lo que hacen es intentar cambiar a la persona. Y eso es que eso... No, las Eso no personas conduce no se pueden conduce a un cambiar. conflicto mayor. Cada cual tiene su propia personalidad y tú tienes que utilizar ese bien de la mejor manera posible. ¿Dónde yo voy a colocar a esta persona? ¿Dónde va a ser lo más eficiente posible? Ese es el arte que debe tener ese supervisor. Claro, cuando vemos que la premisa del 3 es yo tengo que ser el mejor. Para que me acepten en el clan tengo que ser el mejor. Si es el mejor ya no cabe otro mejor. O sea, es imposible que haya una competencia en ningún lugar. Sabiendo los 3 PNL, o programación neurolingüística, y sabiendo diagnosticar sistemas de creencias y cambiarlos y demás, ¿no creéis que estos modelos de personalidad, o con la herramienta de las posiciones perceptivas, o cambio de creencias, o anclajes, ¿no creéis que se podría optimizar el carácter individual de cada uno de los? Por supuesto. Si hay un conflicto entre dos personas, poder trabajar eso porque en Harvard, donde yo estudié, el modelo que yo he estudiado le llaman modelos mentales, ¿no? Coaching con modelos mentales significa aflorar el conflicto de esas dos personas, que cada uno diga sus creencias. Pues esta persona me quiere bajar y esta persona me quiere subir, y intentar de alguna forma de forma participativa y reflexiva pulir esos modelos mentales para que estén más alineados con lo que es los modelos mentales de la organización y la visión. No, y que no siempre podemos cambiarlos de lugar. A veces tienen que permanecer juntos. Así que ¿cómo podemos enseñarles Por eso muchas veces la convivencia? la empatía que hablábamos, la empatía permite ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Por ejemplo, esta persona dice que en el momento en que toma conciencia de cómo el otro se siente y que el otro tiene una intención positiva también en lo que hace y viceversa, pueden llegar a comprender al otro y entender que están en el mismo barco y que tienen cosas en común, y poder definir objetivos en cuanto a lo que terrenos comunes de cada uno, ¿no? Es que claro, cuando no es que si no sería como muy determinista, ¿no? Cuando no es posible recolocar unos miembros, que una empresa que solo tenga un departamento evidentemente no puede recolocar, si hay 5 no puede recolocar a los 2. Exacto. Pero supongo que entendéis que el enneagrama, por ejemplo, la clasificación de la personalidad tiene mucho que ver con la PNL. Tiene mucho que ver con los metaprogramas. Si os habéis dado cuenta, es en función de cómo te referencias, con qué te comparas, y eso nos da muchísima ayuda para poder trabajar con ello. Un cambio de creencias puede hacer que los 2 eneatipos iguales puedan colaborar entre ellos sin necesidad de tener conflictos. Solamente cambiando quizá la comunicación o haciendo unos cambios de creencias, raíces, que pueda ayudar a que uno entienda la vida o uno comprenda la vida entendiendo la visión del otro, puede hacer que pueda colaborar. Lo que llamamos coaching corporativo, coaching con metacomunicación, que se pueda hablar de lo que está uno pensando y de lo que está pasando y de lo que creo que el otro piensa y de lo que el otro creo que piensa, y a veces solamente con esa comunicación el coach consigue que se disipen esos conflictos y que incluso se hagan amigos, ¿no? Amigos, compañeros. Una de las grandes ventajas que tiene el enneagrama es que, conociendo la personalidad del otro, te permite comprender su comportamiento, porque para parejas, por ejemplo, es ideal. Bueno, muchas veces el conflicto matrimonial, el conflicto de parejas, de convivencia, es que el otro tiene un comportamiento que no acabas de comprender nunca y parece que va en contra de ti. Ha sido una programación infantil y hay que comprender su intención positiva de todo ello. Y una vez que lo comprendes y te das cuenta de que su personalidad está estructurada en función de eso y no se puede desprender tan fácilmente de ese carácter, porque sería atentar contra la supervivencia de esa persona, puedes comprender y puedes empatizar de tal manera que la relación empieza a fluir mejor. Bueno, nos quedamos en el 3, ¿verdad? Quedamos en el 3. Ok, seguimos. El 4 es muy interesante. El 4 se le dice el romántico, que también es un emocional, es el tercero de los emocionales. Y de pequeño sintió, yo siempre hablo de la pauta infantil, me encanta la herida del niño interior y todas estas cosas, y yo creo que muchos
problemas que tenemos hoy y que estamos aquí y que no nos damos cuenta nos vienen de cuando éramos pequeños. Eso es indudable. O cuando estábamos en la gestación incluso. Entonces, el 4 también ha tenido problemas en la correspondencia con el amor. Decimos que son emocionales, no porque sean unas personas muy sentimentales, eso no va por ahí, sino que el corazón o el amor acaba siendo el valor primero de todos ellos, porque han tenido precisamente esa carencia en la niñez. Y entonces la carencia genera una necesidad de buscarlo el resto de la vida. Por eso el motor va a ser la búsqueda del amor que no he tenido de pequeño, la interrupción que tuve volverá a suplirla. Y el 4 fue un ignorado, a su entender, notó que tampoco lo querían, pero por falta de habilidades, talentos o de atractivo, ¿no? El feillo, el poca cosa, no sé qué, ¿no? Y no le hacían caso. Entonces, ya no intenta tanto como el 2 ir a buscar el amor fuera portándose bien, sino que se resigna a que no lo va a conseguir nunca y se da el amor hacia sí mismo. Se crea un mundo interior tan intenso y tan profundo que acaba siendo una persona introvertida, una persona con poca sociabilidad y con muchos dotes de creatividad e imaginación. Se crea un mundo muy paralelo. Un mundo apasionante. Sí, me encanta. Oye, esta gente que trabaja con computadoras, que generalmente son chicos cibernéticos. El 5. Ellos son... Vale, el 4 sería el romántico, que por otro lado va a tener una pasión interna de sombra, porque también me explico la sombra, ya le pongo también lo blanco, pondré lo negro, ¿sí? Que sería la envidia. Porque claro, son personas que ven todo el mundo feliz, que todo el mundo consigue sus cosas, a todo el mundo le quieren, y yo no lo voy a conseguir nunca, así que siempre estoy amargado porque los demás tienen lo que yo no tengo, y no lo voy a conseguir. Será la envidia, conocéis, ¿no? Músicos, pintores, atormentados por... Y ahí entra ese diálogo interior y ese bucle, ¿no?, de pensamiento que es insatisfecho de por vida. A no ser que lo comprendas y puedas vivir con ello y puedas ser feliz con esta. ¿Y cómo detectas tú que está con ese diálogo bucle que hay que ayudarle a mejorar su comunicación consigo mismo? Hay una parte fisiológica, hay partes de la persona, su apariencia física que me lo dice, y el lenguaje suele ser personas tendentes a la depresión, y hablar con un lenguaje muy abstracto, los pintores dan un lenguaje muy poco tangible, ¿no?, para el resto de las personas. Yo me imagino que con PNL, con terapia, se puede ayudar a ese tipo de personas. Todos me imagino que los ellos, eneatipos, todos, ¿verdad? Sí, si conoces un poquito la dinámica del eneagrama te das cuenta que es circular y todos pasamos por ellos durante toda nuestra vida. Y lo bonito y lo genial de todo es que podemos sanar si estamos insanos, ¿no? Que estamos medio bien porque tenemos un trabajo personal hecho, podemos centrarnos, que sería lo genial, sería irse al centro y coger un poco de todo sin estar descentrado, que ahí viene la palabra, descentrado o excéntrico, salirte del centro. Y coger de todo un poco y englobar todas esas virtudes y tener esos pequeños defectos, que no son defectos, pero que los admites, los aceptas como tal y vives con ellos. Esa sería exacto. Que muchas veces lo que se está buscando es que el ser humano tenga armonía dentro de sí mismo, que pueda tener la habilidad. Hay algunas técnicas que se pide que el ser humano se vea a sí mismo con compasión y que en algún momento haga un ejercicio en el cual se imagine que él es un niño pequeño y que está sobre sus brazos y que se mire con amor y se mire con compasión, conociendo que no es totalmente perfecto, conociendo que tiene unos aspectos buenos y otros que se pueden mejorar, porque esto de virtudes y defectos, llamarle a estas cualidades defectos, en mi opinión, es puramente dual. Es terrible. Hay que salir de esta... Exacto, porque nosotros no somos dos polos, nosotros somos completos, somos holísticos, y dentro de nuestro proceso, en algún momento, estas cualidades que se le llaman defectos, y hago así porque es entre paréntesis, pueden ser cualidades que nos pueden hasta salvar la vida. Así que lo que tenemos que hacer es trabajar ese niño, mirarnos con esta compasión, y si hay algunos detalles que tenemos que trabajar, se trabajan y podemos ser mejores seres humanos cada vez. Claro, en el momento que se rompe el lenguaje de la dualidad, todo se abre, el mapa se expande, pero bestial. O sea, cuando dices a una persona, trabajas con el eneagrama, por ejemplo el 5, ¿no? Si hablamos del 5, es una persona sabia, es una persona que de pequeño se sintió invadido, sintió que su casa era inestable y se hizo un núcleo él a sí mismo, una zona privada donde nadie le molestase,
y se hace también una persona asocial, empieza a indagar en el mundo del conocimiento, empieza a acumular sabiduría y de todo, para llenar su propia seguridad de la máxima información posible, ¿sí? Se hace una persona muy sabia, muy conocedora de todas las leyes del universo y de toda la ciencia posible. Sin embargo, no quiere compartir todo esto, no quiere perder toda esta sabiduría o tener la sensación de que la está perdiendo para no sentirse vacío, ¿sí? Porque de pequeño ya notó que ese vacío y no le gustaría volver a sufrirlo. Eso nos engloba en la parte avariciosa de la persona. En el 5 decimos que es un avaricioso, pero no en el sentido de no dejar dinero, que también no quieren perder ni energía, ni tiempo, ni amor, ni dinero, ni su propia sabiduría, porque piensan que eso será la muerte física de la persona, ¿no? Y hace, pues, el típico que hace la informática, el investigador, el científico, el ermitaño, el sabio, aquella persona que vas a la montaña y le preguntas una cosa y te dice una palabra y te deja tieso y te vuelves y dices, no sé si me ha dicho algo, pero ha estado cargado de sabiduría, ¿vale? Y no comparte su conocimiento. Disfruta su conocimiento y no lo comparte. No lo comparte con otra porque tiene gente. miedo de sentirse inseguro una vez que pierde la información, siente que algo le falta y eso le vuelve a reconectar con la niñez, con la falta de espacio personal y de seguridad. ¿Y el 6? El 6 sería otro de los mentales. Este es el primero de los mentales. El segundo de los mentales es el 6, que en este caso también es una persona con problemas de inestabilidad en la familia, personas desestructuradas, con familiares con problemas de bipolaridad o de inestabilidad emocional, ¿sí? Que han sentido, pues, peligrar su seguridad personal en casa. Vamos a cortar, todos sabéis, por eso hablamos de la sociedad americana, ¿no? Todos conocemos casos de niños, por ejemplo, que con una madre bipolar o con trastorno, que lo mismo un día al niño se le cae un vaso de agua y le da una colleja, y al otro día se vuelve a caer el vaso de agua y le da un abrazo, ¿no? Cariño, no pasa nada. Entonces, tienes una incoherencia, hay un cortocircuito mental y el niño dice, uy, aquí no estoy seguro. Un día viene una colleja, otro día un abrazo, entonces... Y indefensión adquirida, que se llama, ¿no? Que ya que tiende a la depresión también. También hay tendencia a la depresión. ¿Qué pasa? Que esta persona, ante esa amenaza, crea un mecanismo de incertidumbre que le hace dudar de todo y desconfiar de todo el mundo. ¿Vale? Ya. Y vamos preguntando, vamos intentando recabar información, tenemos la duda por bandera, me voy a comprar una cosa, me paso meses... También podría pasar que el padre le dijera una cosa y la madre otra, ¿no? También, es Distinta. sentir un ambiente de inseguridad, de Eso se está incertidumbre. dando ahora muchísimo porque como ha subido tanto el índice de divorcios, los niños están un tiempo en el hogar de la madre, otro tiempo en el hogar del padre. Eso genera... En el hogar de la madre hay unas reglas y en el hogar del padre hay otras reglas y la realidad es que no se ponen de acuerdo. Entonces van a tener un niño inestable. Tiene dos panoramas distintos, dos escenarios, y encontrar la cohesión de los dos. Si los padres aún tienen una coherencia educacional, vale, pero como cada uno tira hacia un lado, pues atar estos cabos. Lo mismo que en la organización, Lo todos mismo a la pasaría una en la empresa. sería el objetivo a conseguir, ¿no? Lo mismo en la empresa. Que se pusieran de acuerdo en el nivel parental para ser coherentes con el hijo, al menos haciéndolo por él, ¿no? Es decir, vamos a hablar de lo mismo para beneficio de nuestro hijo, ¿no? Sí, eso pasa también, como tú dices, en la empresa, que tengamos un supervisor que es muy exigente, otro supervisor que es mucho más liberal y es el mismo grupo de empleados, entonces ellos saben que con este supervisor se van a comportar de una forma y con este se van a comportar de otra, pero entonces eso lo que nos hace es inestabilidad dentro de la empresa e inseguridad dentro de la misma empresa. Por eso porque también a veces hacemos solamente una capacitación para los líderes de la empresa, ¿no? Se podría para que también... todos se pongan de acuerdo. Entre la masa laboral, el más difundido es el 6, por ejemplo, sobre todo en el tipo de base, porque crea una persona muy fiel y muy leal. Es decir, Sí. Un líder lo tiene fácil porque dándole a la persona el protocolo de trabajo y la normativa, ya tiene un trabajador fiel para toda la vida. Necesitan la seguridad, por eso hace personas, sobre todo el funcionariado, es muy serio, Es un ¿no? tema que te quería preguntar, porque en España la administración Sí. pública es enorme, ¿no? Suelen ser funcionarios, suelen ser o unos, que son los perfeccionistas, que siguen muy bien la normativa, o los 6 que la necesitan como seguridad, como supervivencia, conocerse la normativa. Tener claro todas sus funciones para no salirse de la norma, no tener problemas con el entorno. Yo hago mi trabajo, lo cumplo a rajatabla
y estoy tranquilo. Mi hogar, mi Para familia. evitar el riesgo, no para Evitar encontrar el riesgo, placer, total. sino alejarse del dolor. Alejarse del dolor. Bueno, en ese caso es sumamente importante que la misma empresa diga cuáles son las reglas y cuál es la metodología a seguir. Porque muchas veces entran los empleados, no toman el tiempo necesario para adiestrarlo y el empleado no sabe si lo que está haciendo está bien o si está mal. Es igual que si lo comparamos Claro, con un niño, claro. que si no le das las reglas al niño y el padre de por sí no es el primero responsable en cumplir las reglas que dio, pues entonces el niño no sabe qué es lo que va a hacer. Es ideal en una empresa un 1 y un 5 que redacten la normativa de la empresa, los protocolos, los procedimientos de trabajo, porque son personas con mucho poder analítico y muy estructuradas mentalmente. Y son capaces de generar estos puntos para que luego ellos mismos los cumplen, pero luego personas como el 6, que se comprometen al máximo en seguir a rajatabla estas normas, el 3, que si ve un beneficio personal también las cumple, ¿sí? Claro. Hay otros un poco más anárquicos, como el 7, ¿sí? Que un poco se lo pasan por las narices a veces estas normas y procuran reinventar o procuran probar otras normas a ver qué resultado les da. Del 7 es que nos vas a El ver 7 es Ya, el pero que viene tanto ahora. Warren Buffett como Steve Jobs, que han sido unos grandes líderes, decían que puedes hacer dos cosas. Una, contratar gente que haga lo que tú le digas, o contratar gente mejor que tú y dejarles hacer su trabajo. Yo creo que hace falta las dos personas. Un tipo de personas, yo creo que en una empresa hace falta todo tipo de personas. Que Sí, cumplan pero- su trabajo y que también lo hagan mejor que tú para que tú te sientes estimulado lo suficiente como para también superarte y ayudar que esta gente Aquí te tendríamos cree- el tipo de liderazgo, ¿no? Claro. Hay varios tipos de liderazgo. Un liderazgo de servir a la visión, pero también de facilitar que los talentos del equipo afloren, ¿no? Ujú. Y volvemos de nuevo a lo que es el individuo como líder, porque el individuo como líder tiene que sentirse estable. No puede ser un líder que se sienta amenazado por los que le rodean, porque entonces se va a tornar negativo a las personas que están trabajando para él. Claro, evidentemente no puede trabajar con la idea de que se sienta amenazado continuamente. Eso se Exacto. transmite a los demás y además no le deja desarrollar su trabajo con asertividad como mínimo, ¿no? Y el 7 sería el último de los mentales, Ajá. una persona que tiene más el síndrome del abandono, los padres que están ausentes en su casa, que no estaban por él, aunque tenía todo satisfecha su autonomía, la alimentación y el amor, sin embargo ha sentido más la soledad y es un sentimiento que no quieren volver a recuperar nunca en la vida, el tema de la soledad, sentirse solo en casa, y se implican en un montón de aventuras, en un montón de proyectos y planificaciones para no volver a conectar con la soledad, ¿sí? Entonces son personas que se arriesgan, les gusta les gusta el riesgo, les gusta la aventura, les gustan los desafíos, ¿sí? Les gusta contactar con mucha gente, tienen, bueno, yo le digo el coleccionismo, ¿no? Coleccionismo de amigos, de amistades, de gente que conocen, de experiencias, ¿sí? Y les hacen aventureros, es el entusiasta, es la persona que ve siempre la parte positiva de todo. Me rompo una pierna, me ha ido bien porque descanso, porque necesitaba un Porque hago descanso. tríceps con apoletas. Sí, pues si le sacan aquello de no hay mal que por bien no venga, ¿no? Me he caído, he tenido un accidente, pero me ha ido bien porque tenía que pintar el coche, ¿no? Qué ventaja. Aquello que el resto de los eneatipos entraríamos en la tristeza, esta persona entra en el entusiasmo, ¿no? Y mira, me ha ido Serían optimistas, más optimistas. por naturaleza, por Oye, naturaleza. podemos decir que un adolescente que ha estado solo en su casa, digamos estos adolescentes que salen por la mañana a la escuela, mamá y papá trabajan, mamá y papá llegan a las 6 de la tarde, o mamá o papá, si es que está viviendo solo, y ese adolescente ha estado solo todo el día y viene a ver a sus padres a las 6 de la tarde, ¿podríamos decir que se podrían convertir en Por un siete? ejemplo, tranquilamente, depende mucho yo te digo, como del centro del motor que te domina, pero en el 7 son más que nada los mentales desarrollan la mente o intentan evitar pensar demasiado para no volver a conectar con aquel sentimiento. Por eso decimos que son mentales. Suele ser pronta, entre 3 y 7 o más. Suele ser el aprendizaje. Entre los 3 y los 7 años es cuando se crea el carácter. De los 7 a los 16 se crea la personalidad. Se acaba de definir en el enneagrama. ¿Qué diferencia hay entre carácter y personalidad? Sí, el carácter es la suma de los estados de ánimo. Yo soy pequeño. Si no están por mí, si río, están por mí. Si río, están por mí. Me acabo haciendo un niño risueño, ¿vale? Genero un carácter de niño risueño con una serie de habilidades más. Intento conseguir lo que necesito, ¿ok? Ahí se genera el carácter. La atención, ¿no? Sí, la atención y la caricia simbólicamente de los padres y de la gente que me quiere, yo creo que me quiere.
De los 7 a los 14 años, aparte de crear un mecanismo para atraer lo que yo necesito, genero un mecanismo para también rechazar lo que no me gusta y lo que no quiero. Ya hablamos más de ir al placer que salir del dolor, ¿vale? Y de crear mecanismos también para entablar mi vida social de manera que me puedan aceptar en el clan. Os suena, la adolescencia. Claro. ¿Vale? Y ese es el momento de la personalidad. Es cuando le estoy sacando brillo al ego. Al principio ya lo empiezo a crear de 5 a 7 años, pero luego ya le saco brillo. ¿Cómo luzco mejor? ¿Haciéndome el lamentable y que las chicas estén por mí? ¿O haciéndome el gracioso y chistoso para que también estén por mí? Cada uno crea su estrategia. Fíjate, hay varias teorías. Hay una teoría que dice, la de la tabla rasa, que es una tabla, que nosotros somos una tabla, y que sobre esa tabla se construye. Hay otros que dicen que no, que esa tabla no es raza, que esa tabla tiene sus hondonadas, que viene genéticamente ya determinado, un tipo de personalidad, un tipo de carácter, pero que sobre esa predeterminación entonces se construye encima. ¿Qué piensas? ¿Qué tú opinas de eso? Oh, madre mía, podemos estar hablando horas. Sí, Porque yo porque tengo argumentos. la personalidad, todo lo que nos estás explicando, que aunque nos faltan todavía dos, tiene que ver mucho el desarrollo del niño con su etapa, ¿verdad? Niño, adolescente. Pero ¿y qué de esos niños que tú ves, que son muy pequeños y los ves súper simpáticos, súper amables, qué sé yo, 2, 3 años de edad, y ves otros niños que viven amarrados a las piernas de los padres y que no se atreven a caminar? O sea, son ya características que traen a nivel genético. Entonces, sobre esas características hay que entonces trabajar para ver qué es lo que nosotros queremos del niño. La realidad es que yo lo sé, pues, porque nosotros tres lo sabemos porque somos profesionales del comportamiento humano. Pero, ¿y qué de esos padres que desconocen todo y que simplemente actúan como Y que piensan? cada hermano crea una personalidad distinta. Dice, yo los he criado igual, le he metido los mismos valores a todos. Y no son, Y cada son uno es diferente. diferentes. Está Ay, el silencioso, está el extrovertido, está el alegre, está el que tiende a ser depresivo. ¿Cómo lo podemos trabajar? ¿Qué os parece si lo dejamos para el próximo vídeo? Sí. No, porque nos faltan dos más. Sí, Termina explico con los esos dos. Y yo con esto que dice Lidia tendría para hablar mucho porque hay Sí. muchos argumentos y yo confío, bueno, yo trabajo con el transgeneracional y estoy seguro de que traemos ya carga emocional de nuestros antepasados. Yo pienso. Y eso luego se une con lo que nos llega del exterior, pero eso tendríamos, os explicaría Ese es para el epigenética y próximo podríamos hablar video, durante que es súper horas. Es interesante. una discusión que hay en la psicología Sí. desde hace cientos de años, que Sí. es aprendizaje Los descubrimientos de la epigenética van Genética consolidando o el tema aprendizaje, de la herencia. Y sí, el tema de la herencia y de que el conocimiento se hereda. No es tan solamente que tú tengas unas habilidades, es que hay un conocimiento que se heredó de generación en generación. Exacto. Y que está en ese ADN y se manifiesta. Bien. Pero seguimos. Exponemos los dos eneatipos que nos quedan, sobre todo para las empresas que nos estén viendo, que pueden... Importante. Porque seguro que le va resonando a cada persona que conocemos, un familiar, mi primo, no sé qué, uno de mi trabajo. Un diagnóstico a nuestro observador. Lo diré cuando acabe el último porque me he detectado que es un 9. O sea Sí, que es vamos que por el 8. tenemos Vamos por el 8. Me parece un 9. Nuestro asistente de multimedia, que es el que está detrás de la cámara, ese es el que vamos a analizar pronto. El 8 lo tenemos como el primero de los instintivos, que es el que más se acentúa la parte instintiva o visceral, porque recibió una carga muy energética de parte de los padres. Estaba sometido a maltratos muchas veces, a agresividad, incluso a violencia, y esta persona siente mucha amenaza exterior y se da cuenta de que su libertad, su autonomía y su supervivencia están coartadas, incluso están en peligro, ¿sí? Y el resto del tiempo lo que van a hacer crear una estrategia para esa energía interna tan reprimida de pequeños, que salir al exterior y devolverla, como sea. Son personas muy directas, incluso brutas, incluso rudas, que marcan los límites enseguida y a veces son personas desagradables, ¿no? Esa es la gente que habla sin cuidado. Sin ningún cuidado, sin filtro. Sin Te dicen directamente lo que piensan y Sí, incluso llegan al insulto y tal. Y si te Son- cae bien y si no también. Son espléndidos jefes. Ojo que digo jefe, no digo líder, ¿eh? Ujú. Son jefes. Pueden llevar grupos, pueden liderar, pero sobre todo imponen
su autoridad, como sea. ¿Vale? No llegan a ser a veces líderes porque si no aceptan la opinión de los demás. Y Claro, si no aprendes se estancan, ¿no? claro, se quedan en el jefe antiguo. No, y que el líder Lo digo porque yo lo digo y punto. Capitalismo versus coaching, que Vale. es un poco lo que El líder tenemos. solo no puede hacer nada, Son muchos, necesita claro. gente, y si maltratas a la gente se va. Yo lo he dicho Cuando antes, se gira te hacen así por la espalda. Exactamente. así como el 6 no era, son- el 6 era la cobardía, el hecho del miedo. El 7 tiene una pasión que tronca con los pecados capitales, que es la gula. Aquello de intentar probar de todo un poco y picotear es la gula. Sí. ¿Ok? Lo El nueve- conozco. me suena. Como a mí cuando me lleváis al congreso que pico en todas las flores, ¿no? Picaflor. Pero si estamos Es en la gula. un buffet, tenemos que Te das probarlo cuenta, todo. estoy nombrando todos los pecados capitales. Hay que Ella caminar me por parece el que es como yo, un hay poco que- 7. hay que caminar por todo el buffet para conocer todos los postres primero. El 2 a veces se identifica con el 7 y el 7 con el 2. El 8 en este caso es la lujuria, porque es lo quiero aquí y ahora y no puedo esperar. ¿Por qué? De pequeño no me lo dieron, me privaron y ya no puedo perder más tiempo. Lo quiero aquí y ahora, y por eso se enlaza con la lujuria. Tiene muchísimas virtudes, evidentemente. Necesitamos un jefe, necesitamos una persona que tire para adelante, necesitamos una persona con energía, que no se piense las cosas 2 veces, porque si no, no haríamos nada. Pero sí que hay que trabajar la parte de... Y que los de- momentos donde todo el mundo se puede asustar, que él tome la iniciativa, ¿no? Sí. Además, se crece ante las adversidades, se enfrenta a los poderosos y protege a los débiles. Eso es un punto muy bueno. No sé, que podemos decir que cada área tiene su punto positivo y su punto negativo. Exactamente. Se Tiene trata sus de comprender áreas. que todo es una globalidad, todos somos lujuriosos a la vez, que también somos comprensivos. Y lo tenemos todo, lo único que tenemos que hacer es reconocerlo y darnos cuenta de que en qué momentos de nuestra vida podemos, como dice la PNL, utilizar un comportamiento adecuado en el momento adecuado es una potencialidad absoluta. Para crear opciones, ¿no? Exacto. Y a través de las El cobarde- habilidades interpersonales. El cobarde puede ¿no? ser un valiente también, es una A través de polaridad. la comunicación, todo esto, ¿no? Supongo. Y a través de la inteligencia emocional, tener este autocontrol y saber Escuchar. cuándo tienes que hablar y cuándo tienes que callar. Exacto. Es utilizar el recurso en el momento adecuado y en el contexto adecuado. Si el cobarde... ¿Y tú qué opinas de las Porque- oposiciones, estos que hacen a la gran administración, que hacen con oposiciones, que tanta gente se presenta y aprueban unos menos de un 10%, supongo, ahí? ¿Lo ves una dinámica, no sé, o no te resuena? ¿Te refieres al tipo de selección que se hace en la administración pública? Salen 100.000 plazas, Sí. no sé qué, y, ¿no? Para alimentar Bien. esa administración. Hay 2 tipos de selección, ¿vale? Y yo lo conozco porque estoy en la administración. ¿Cómo ayudarías a un opositor? Hay 2 tipos de oposición. Hay una oposición que es de Sabiendo- hincar codos y memorizar, que para eso estoy totalmente en contra, porque no nos ayuda en nada. Lo que digerimos hoy, mañana lo podemos vomitar, y eso no nos ayuda en el crecimiento personal. Hay otro tipo de oposición, que se trata sobre las habilidades. Te hacen unos psicotécnicos y te evalúan, Hablar en te evalúan las público. competencias. Sí, aquello de las series, qué serie viene detrás de esta, cómo rellenarías estos huecos, inteligencia espacial, las inteligencias múltiples, ¿no? La espacial, la matemática, a mí me parece genial que la selección del personal vaya hacia ese punto, no hacia el otro, o sea, aprenderse la Constitución española y después redactarla. Reconocer yo a la las encuentro- personas que tienes al lado, ¿no? Si son un 5, un 7, un 3. Esto sería genial, esto sería inteligencia emocional. Se podría añadir ahí en el temario de la oposición, ¿no? Hay que añadirlo O porque sea, conocer es al una otro, ¿no? poderosa Cómo herramienta. es el equipo, ¿no? A nivel de personalidad, ¿no? Y adaptarse ahí. Y organizar, ser capaz. quizás hacer un avalúo de qué capacidades y qué tipo de personalidades tiene cada persona y buscar hacer un equipo de trabajo que esté balanceado. Es que la inteligencia emocional debería ser totalmente obligatoria en los centros de trabajo y Debe en la ser, educación. debe El conocer a través de la expresión del otro su emoción, vamos, es una cosa que La el niño ya regulación. lo hace cuando nace. Ya vemos a mamá reír y ya sabemos que es feliz y nosotros devolvemos la sonrisa ¿Y espejo de cuándo nuestra mamá. perdemos esa capacidad? Se pierde cuando nos introducen los dogmas y nos meten creencias limitadoras. Ah, ok. No está bien reír, no está bien llorar, No no sé. está bien gritar.
no se llora, no se grita, no se ríe en público y nos limitan de tal manera, el 7 no tiene problema, porque es una persona que es espontánea, es capaz de reír en público y contar los mejores chistes. Pero sin embargo el 1 no se lo puede permitir, porque su padre y su madre le dijeron que eso estaba feo. Pues esa inteligencia emocional la tenemos que tener integrada en nosotros desde siempre. Es decir, ya sabemos cuándo se tiene que llorar, sabemos cuándo se tiene que reír, no es necesario que nos lo impongan desde fuera. Eso sería, para mí, la auténtica autorrealización y lo que se tiene que explicar en el colegio desde pequeñitos. ¿Sí? El 9, acabamos. El 9. ¿Sí? En la cúspide del enagrama es el 9, que es el nuclear de los instintivos, que decimos corporales también, porque utiliza mucho el cuerpo, y el hacer, eso lo he dicho, que los emocionales es el sentir, los mentales es el pensar, y los corporales es el hacer. Los 9 también son personas con problemas en la autonomía. Acordaos que he dicho en uno es la emocionalidad, en otro la seguridad personal y en otro la autonomía. Pero porque han sido criados en familias a lo mejor con muchos miembros, con pocos recursos, y se han sentido en cierto modo abandonados, pero no por dejarlos solos, sino porque no han tenido la manutención que necesitaban, o no se ha atendido a sus necesidades. Es muy importante que los padres estén atentos a sus todo, hijos. y tanto, tío. 24. Es lo que yo recomiendo, y que es lo que a yo he visto todo. en gente de alto rendimiento, como deportistas que han heredado, que tienen familias que están atentos a la agenda del niño, a cómo el niño se siente, cómo reacciona, porque si no el niño pasan estas cosas, ¿no? Es súper básico estar siempre Atento. conectado a las necesidades de los niños, que necesitan amor, seguridad y manutención, las tres Y cosas. no Si le aburrirse, falta ¿no? algo de Para eso... mí el aburrimiento para un niño es fatal, porque luego se despista, y sobre todo en la adolescencia, con cualquier cosa. Mira, Con las drogas, ¿no? También. tengo una amiga que es una profesional y recientemente tuvo sus bebés y ella ha hecho unos arreglos económicos para dejar de trabajar y quedarse con sus niños en el proceso en que crecen, y luego cuando ya hayan crecido, ella decidió comenzar a trabajar. Y me dice, mucha gente me critica lo que yo hice porque yo soy una profesional muy buena, pero yo he decidido hacer mi espacio y dedicarme a la crianza de los niños. Y yo le puedo decir que entiendo que es la mejor decisión. Yo soy profesional de salud mental, he visto muchos adolescentes que dan problemas, y el problema del adolescente que da problema es que como no tuvo la crianza de los padres, cuando los padres tuvieron este niño, lo llevaron a un centro de cuidado estando de meses, del centro de cuidado lo sacan a la escuela estando más grandecitos. Como que se los quitan de encima, ¿no? Claro, entonces cuando llegan a ser adolescentes que empiezan a tener problemas de comportamiento, los padres entonces le dicen, tú no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer lo otro. ¿Y qué le dicen los adolescentes? Por aquí. Tú nunca me dijiste que era lo que había que hacer. Claro. ¿Con qué autoridad tú me vas a decir a mí qué puedo o no puedo hacer Claro. si tú nunca has estado ahí? Entonces ese es uno de los problemas que estamos teniendo ahora mismo en el hogar, que no solamente se ven reflejados en el hogar, sino que se ven reflejadas en la empresa. Porque entonces tienes unos adultos que desconocemos cómo pasaron esa etapa de niñez, pero nos llegaron a la empresa ya con unas habilidades, unos talentos, pero unas cualidades a nivel de personalidad que hay que trabajar con ellas. Claro, evidentemente. Es muy importante la ausencia o la presencia de los padres. Eso va a determinar el resto del crecimiento de la persona. Qué responsabilidad, ¿no? ¿Cuánto trabajo? Te lo estás pensando 2 veces antes de Es tener un bebé. responsabilidad de los padres. No, porque yo me formé para cómo ser padre ya en mi primera diplomatura de trabajador social, hice un posgrado en terapia familiar sistémica y ya sabía cómo era, y empecé a analizar a mi familia de origen. Ya conoce los arquetipos de Satir, ¿no? Sí, Que sí, tienen sí, también no, y también. de hecho llevo haciéndole terapia a mi familia 20 años. Fue Bien. mi escuela, fue mi cancha de formación como psicoterapeuta. Pero ¿sabes qué entrenamiento. dicen? Que ningún niño viene con un manual de instrucciones, que cada niño hay que irlo llevando y vamos a ir descubriendo cómo es ese niño, y por eso es importante que los padres se eduquen. Ahora yo digo, con tanto conocimiento que tenemos en YouTube, que el padre busque, porque hay mucha Ahora información lo muy tenemos buena. muy a mano todo. Sí. Fijaros que para acabar, el 9, como a medida del síndrome del abandono familiar, crea una estrategia de no hacer. Estamos hablando, estamos hablando del núcleo del hacer,
y él, como está en el centro, acaba no haciendo nada. Dice, me entrego a las leyes universales de la naturaleza y se me dará dado, o ya vendrá de alguna manera. Ha confiado tanto en la supervivencia natural que al final acaba siendo una persona que se abandona a sí misma. Llegará, él dice llegará. Sí, llegará, el universo proveerá, ¿no? Que se dice, y es una persona ideal para ayudar a los conflictos entre personas. Es un árbitro genial, porque sí que es una persona que intenta evitar el conflicto porque no le gusta discutir, pero cuando ve también guerras internas o guerras alrededor de un núcleo familiar, pues pone orden, ¿sí? Y calma a los demás porque son personas más lentas, más aposentadas, con una cierta ralentización en el caminar y en el hablar, y por eso decimos que son los pacificadores. Es genial, es una persona que en un trabajo tiene muchísimas funciones, precisamente porque ayuda a calmar a los demás y a poner orden en el conflicto. Maravilloso. Por otro lado, ¿qué tenemos de fijación? ¿Qué pecado capital tenemos en el 9? Tenemos la pereza. Evidentemente a esas personas les va a costar ponerse en marcha porque no han sentido la necesidad de actuar ni emprender nada, porque han sido abandonadas ellas y se han abandonado a sí mismas, ¿no? Y ahí cuidado con la procrastinación, con la impuntualidad, bueno, esas cosas que van arrastrando. Sí, son personas que se evaden de la realidad porque no les gustó y se entran en la droga, en el alcoholismo, y en los mundos de ensoñación, etcétera, etcétera. Así que yo creo que estas personalidades, yo creo que en el entorno laboral son determinantes hoy día, y te digo que se están aplicando muchísimo en la corrección de las funciones de los departamentos. Porque una persona, claro, una 5, que no le gusta contactar con los demás para no perder tiempo y no le gusta compartir energía con otros, no la puedes poner de recepcionista. Claro. Pondremos en todo caso una 6 o un 7, que le encanta contactar con otras personas. El comercial, un 7 es ideal, es un vendedor nato de nacimiento, ¿sí? Sin embargo, no podríamos poner a vender, por ejemplo, un 4, que es un introvertido, romántico, que a veces no confía en sí mismo. ¿Cómo lo vamos a poner a vender a los demás, no? Entonces, ¿cómo ese 4 podría atendernos el teléfono. Ese 4 podría, yo me lo pensaría, porque tiene un lenguaje muy etéreo que a veces no conecta con los demás. No, pues no puede estar en el Es un lenguaje muy simbólico que nos facilita. Pues lo ponemos a trabajar con los números, en contabilidad. Ideal es para soñador, para el pensador, el creador. Es decir, vamos a hacer un prototipo de un coche nuevo, ponlo ahí, que te diseñe el coche, tal como te lo imaginarías tú, dibújamelo. Luego habrá otro que lo pondrá en marcha, como decíamos en la estrategia Disney, habrá otro que lo ponga en marcha y otro que será crítico, que será el 5 o el 1, que esto no va a funcionar, porque le va a fallar un piñón, porque esto no sé qué, por la gasolina que va a consumir. Los tenemos todos ahí. Solo hay que saber manejarlos y utilizarlos en nuestro servicio. Pues si te parece bien, en otra ocasión podemos hacer un diálogo sobre el modelo Disney, de cómo convertir los sueños en realidad, Sí, señor. cómo mejorar proyectos y cómo qué números son los que encajan más en cada posición, soñador, crítico, realista. Además son 3, las triadas son 3, ahí para todos. Tenemos para Parece que el todos. enneagrama Da mucho de sí, tiene tiene 2.500 años de existencia. Oh, wow. Sí, de hecho Xavier Gris, en la última exponencia que Habló un vimos poquito en la sobre esto. asociación, habló muy bien del enneagrama. El enneagrama por la también parte de Gurdjieff, Guerrero. que Gurdjieff lo introdujo aquí en Europa con otra óptica un poco más esotérica, pero que tiene mucha profundidad y mucho recorrido. Bueno, pues ahora si quiere nuestra querida Lidia Boschetti concluir este vídeo, yo ya me quedo al margen con el tema de la dinámica y os dejo a vosotros. Realmente hemos aprendido muchísimo. Yo estoy apasionada. Qué bueno es tener diferentes especialistas que saben de lo suyo y que nos pueden orientar y nos pueden hablar. ¿Cómo nos puedes conseguir? Bueno, Esteban, ¿cómo te pueden conseguir? Bueno, yo tengo una página que se llama como yo, la he bautizado yo, que se llama estebancuellar.com, y ahí podéis darle a contacto y enviarme un mail personalmente o llamarme por teléfono. Alberto, Bien. ¿cómo? Pues mi website es www.albertolozano.net. También tengo formularios para inscribirse a la web y recibir toda la información que necesites. Maravilloso. Y a mí me puedes contactar bajo www.lidiaboschetti.com. Allí también nos puedes conseguir.
Así que ha sido para nosotros un placer haber podido compartir contigo. Pues Recuerda que el conocimiento está a tu alcance, tienes profesionales, nosotros te podemos ayudar, nos puedes contactar y nosotros queremos que tu empresa y tu negocio sea exitoso. Hay forma de hacerlo, el conocimiento nos va a dar ese poder, así que pendiente a cada uno de nuestros videos. Recuerda, si te gustó el video, darle like, suscribirte al canal y compartir este video con alguien que tú entiendes que lo necesita. Así que será hasta la próxima. Gracias y Gracias. un placer.